Sin ropa, acostada boca abajo y con la bocina de un teléfono en la mano, fue como se halló muerta a Marilyn Monroe, el 5 de agosto de 1962, en su casa de Los Ángeles. Frascos vacíos de píldoras para tratarla se encontraron por toda la habitación, y después de una breve investigación, la policía de Los Ángeles llegó a la conclusión de que su fallecimiento fue causado por una autoadministrada, es decir, reinicio. En ese mismo momento comenzó la controversia sobre los motivos de su deceso. El papel de los hermanos Kennedy, de quienes habría sido su amante, además de testimonios contradictorios, la mafia y otras hipótesis de lo más disparatadas, se fueron sumando al repertorio. El tiempo solo agregó sombras, sospechas, teorías conspirativas e incertidumbre. La noticia de la muerte de Marilyn Monroe produjo una lógica conmoción, pero para muchos no se trató de una sorpresa. Hacía meses que la actriz no estaba bien. John F. Kennedy, Robert Kennedy, Jimmy Hoffa, agentes del comunismo, activistas anticomunistas y demás fueron señalados como sospechosos. La historia oficial: el reinicio. Marilyn hacía tiempo que tenía problemas como conductas erráticas e incumplimientos laborales. La tarde del 4 de agosto de 1962 fue visitada por su psiquiatra. Recibió unos masajes y la mujer que trabajaba en su casa, a pedido del médico, se quedó a dormir con ella, para cuidarla. Al llegar la noche, Marilyn se encerró en su cuarto. Recibió algunas llamadas e hizo otras. Una de esas conversaciones fue con Peter Lawford, actor que integraba dos de los clanes más importantes de ese tiempo. Era miembro de la familia presidencial, cuñado de John F. Kennedy, e integraba el Rat Pack. Esa noche, Lawford daba una fiesta y quería contar con la presencia de Marilyn. Hablaron poco. Monroe tenía la voz pastosa, estaba inconexa, se despidió de él y mandó saludos para su esposa y para el señor presidente. El actor, al no escucharla bien, llamó preocupado a varios de sus contactos para que se ocuparan de Marilyn. La cadena de llamados llegó hasta el agente de Monroe, que por fin pudo contactar al psiquiatra. La mujer que la cuidaba fue avisada y dijo que veía luz por debajo de la puerta. Le pidieron que tratara de ingresar al dormitorio, pero la puerta estaba cerrada con llave. Salió, rodeó la casa y miró por la ventana. Vio a Marilyn tirada en la cama, boca abajo, con una mano en el teléfono. No se movía. El psiquiatra, al llegar, rompió el vidrio de esa ventana e ingresó a la habitación. Cuando la tocó, se dio cuenta que no había nada que hacer. Estaba helada. Hacía varias horas que Marilyn Monroe había fallecido. Esta narración fue la que cristalizó la investigación oficial, pero con el correr de los años y la muerte de los hermanos John y Robert Kennedy, cada vez más gente se animó a desafiar esta narrativa. Fueron muchos los testigos que hablaron de los amoríos de Marilyn con ambos Kennedy. Aparecieron testimonios que pusieron en tela de juicio algunos de los episodios de esa noche del 4 de agosto de 1962. 20 años después, un fiscal debió reabrir el caso ante la presión popular y de los medios. Habían pasado 2 décadas y las teorías y versiones seguían aumentando. El fiscal trabajó unos meses y cerró definitivamente el caso. Concluyó, sin aportar ninguna novedad, que se había tratado de un reinicio, o de una accidental. La segunda hipótesis. Marilyn estaba sobrepasada por su fama, por los amores frustrados, por el fracaso de sus matrimonios. La habían despedido de su última película, el seguro que debía pagar el estudio cada vez que la contrataban era mayor. Su conducta había sido errática y las apariciones públicas se espaciaron. Por eso la habían sometido a un tratamiento psiquiátrico. Su malestar era tal que tomó varias pastillas para dormir, pero al no hacerle efecto y ya desesperada, aumentó la dosis. Lo que esta versión, igual que la anterior, sigue sin explicar, es la diferencia de horarios brindada por los testigos y las consignas en los expedientes. Tampoco explica el motivo por el cual ella tenía tanta cantidad de medicamentos a la mano si el psiquiatra había pedido que la vigilaran y que no fuera dejada sola, ya que era un paciente de riesgo.
¿Fue negligencia o fue tan solo un descuido? Tercera teoría. La esposa del agente de Marilyn contó que ella y su marido esa noche estaban en un concierto de Henry Mancini y su orquesta, pero no pudieron terminar la velada como habían imaginado. Al finalizar el show, alguien los estaba esperando a la salida de la sala. Habló con su marido y este salió corriendo sin dar explicaciones. El concierto no pudo haber terminado después de las 11 de la noche. De ser cierto este relato, se cae la versión de que la mujer que cuidaba a la actriz alertó al psiquiatra en medio de la madrugada y explicaría el por qué el cuerpo estaba frío y con rigor mortis cuando llegó la policía. Algún investigador privado contó que un par de paramédicos relataron que antes de la medianoche del 4 de agosto recibieron un llamado solicitando su presencia con urgencia en el domicilio de Monroe. Al llegar, Marilyn, moribunda, fue subida a una ambulancia para dirigirse al hospital, pero que su vida se apagó en el trayecto. Así, el manager y el psiquiatra consiguieron que fuera llevada de vuelta a su hogar y montaron la escena del hallazgo a las 4 de la mañana. Si se trató de un reinicio, ¿por qué harían algo así? Otro dato con una pequeña variación le da un sentido diferente a la historia. Es cierto que hubo un llamado desde la casa de Peter Lafford, pero la llamada había sido de Robert Kennedy, fiscal general de Estados Unidos, hermano del presidente y amante de la actriz. Esta llamada habría terminado de desequilibrar a Marilyn. Le habría dicho que ya no se verían, que si intentaba acercarse a él o a su hermano, la iba a pasar mal, muy mal. Otros afirman que Robert estuvo esa tarde en la casa de la actriz en Los Ángeles, y que la demora en revelar el fallecimiento de Marilyn fue para darle tiempo al hermano presidencial de salir de la ciudad, y que la noticia de la muerte lo encontrara en Washington, ya que eran muchos los que habían escuchado de su romance. La última aparición pública de Marilyn fue en el acto en Nueva York en el que le cantó el cumpleaños a John F. Kennedy. Ella fue la figura artística principal en un desfile impresionante de estrellas. De esa jornada, de una reunión muy exclusiva posterior en la mansión de Manhattan de un multimillonario, es la única foto que se conserva de Marilyn con los hermanos Kennedy. Según algunas de sus fuentes, los encuentros con John y Robert se venían dando desde hacía años, y ella, afirman, fue amante de ambos, pero que tras ese encuentro en Manhattan, Robert le dijo que ya no podía tener contacto con ninguno de los dos. Los que sostienen que Marilyn fue eliminada miran hacia varios lados. Algunos dicen que fueron agentes anticomunistas, ya que ella, desde su matrimonio con Arthur Miller, se había convertido al comunismo. Otros acusan a los comunistas y que lo hicieron para perjudicar a los Kennedy, para dejar en evidencia la relación que los unía y esparcir sospechas sobre ellos. La mafia, y en especial Sam Giancana, son otros de los candidatos. En este caso, no habría que buscar demasiadas razones. El silenciar a individuos es su negocio más asiduo. Aquí se habrían confabulado con Jimmy Hoffa para aleccionar a su perseguidor, Robert Kennedy. Robert es el que protagoniza más versiones. La habría eliminado para tapar la relación que tenía con la actriz, o porque Marilyn sabía demasiadas cosas, entre ellas secretos nucleares, fruto de las conversaciones íntimas que llegaron a tener. En estas 6 décadas fueron muchos los autores que escribieron una u otra teoría. La gran mayoría se basó en especulaciones más que en certezas, y en las lagunas o pequeñas contradicciones de la versión oficial más que en pruebas. Pero para el final dejamos las dos teorías más insólitas. La primera dice que los motivos de la eliminación de Monroe fue porque sabía demasiadas cosas sobre la existencia de ovnis y alienígenas, y que por ese motivo, para ocultar la existencia de vida extraterrestre, los hombres del gobierno la callaron para siempre. La segunda es que en realidad ella no murió, que todo se trató de una sofisticada puesta en escena para permitir que siguiera viviendo con tranquilidad y sin presiones. Una versión dice que la enviaron a la Patagonia. Otra nos cuenta que primero habría estado en una clínica psiquiátrica canadiense y después de algún tiempo se instaló anónimamente en el corazón de Estados Unidos. 70 años después de su muerte, el misterio se sigue alimentando y su mito no para de crecer.